Muy bien. Esta mañana hay un sentir en mi corazón. Por supuesto, hay fe, confianza en el Señor, a pesar de todo lo que podemos ver. Y creo que como creyentes en este tiempo, en esta época, debemos conocer los tiempos, como dice la Biblia. Si hay algo que el diablo está interesado hacer, es que no le demos gloria al Señor. Y creo, como compartí ayer mi esposo con los jóvenes, ella decía de que debemos saber que fuimos creados primeramente para dar gloria a Dios. Así que todo el que nos da gloria a Dios, pues de alguna forma o de otra se va a dejar llevar por quien no quiere que Dios sea glorificado. Así que Dios lo que nos da en la persona de Jesucristo es vida y vida en abundancia. Y el enemigo lo único que trae es muerte, destrucción, aflicción, dolor, porque él vino a hacer esto, a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que si uno no tiene el propósito de Dios en su vida y si uno no sabe para qué fue creado, entonces realmente está en peligro. Y las vidas hoy en día, y nos damos cuenta que cada vez se está perdiendo más el propósito de la vida, de la verdadera vida. Luego lo que hay es mucho egoísmo, ¿no es cierto? Mucho lo natural, lo humano, pero que da lugar a lo que no es de Dios. Y en esta mañana me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4, porque si hay algo que tenemos que tener en cuenta y no debemos descuidar, es nuestra vida en Cristo Jesús. Eso de que los cristianos pensamos que fuimos salvos para vivir de cualquier manera es un engaño del enemigo, ¿sí? Porque nosotros fuimos salvos, ¿sí?, para hacer lo que Dios realmente quiere que hagamos y no lo que nosotros nos parece. Así que 2 Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice algo que creo que más que nunca debemos atender a la palabra del Señor. Capítulo 4 de 2 Corintios, y vamos a leer a partir del versículo 16, que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Creo que esto es muy importante que tengamos en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí? Y sobre todo a la medida que va pasando los años y que el cuerpo, el físico se va desgastando, el enemigo muchas veces incluso usa esto, ¿no? Para decirnos, para engañarnos, para mentir, para decir que no podemos, que no valemos, que no servimos. Y lo que realmente el diablo quiere hacer es que perdamos de vista el llamado, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así que podemos ver personas muy jóvenes, ¿sí?, en su exterior y muy desgastadas en su interior. Y podemos ver todo lo contrario, personas con una cierta edad, su cuerpo quizás ya no responde a las fuerzas que uno necesita,
pero sin embargo en su interior hay vida, ¿sí? Y creo que esto es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, tanto en jóvenes como mayores, pero que tengamos este propósito adentro de nosotros, que fuimos creados para la gloria de Dios. Y quiera que vivamos, quiera que moramos, somos de Él y somos para Él. Amén. Así que cuando estamos en el Señor, cuando realmente entendemos este propósito de Dios para nuestras vidas, que fuimos creados para su gloria, pues no podemos descuidar nuestra vida interior, ¿sí? Así como no descuidamos nuestro ser exterior, ¿no es cierto? Nuestro físico, cuando nos encontramos mal vamos al médico y necesitamos reposo, necesitamos vacaciones y necesitamos tantas cosas. Y creo que en esta época hay tanta gente solamente mirando lo exterior. Estábamos en estos días con algunos de la familia y me daba cuenta de algo. Por ejemplo, lo que son, por ejemplo, los jóvenes. Teníamos nuestras sobrinas jovencitas y se pasaban casi, horas, ¿no? En el espejo, ¿sí? Y mirándose, peinándose. Y yo creo que el espejo en casa quedó desgastado, ¿no? Porque tremendo, cada rato, cada momento, ¿no? Y sin embargo, y no digo que no aman al Señor y todo lo demás, pero sin embargo, uno se da cuenta que la prioridad es el exterior, ¿sí? Y no lo interior. Sin embargo, a la medida que va pasando el tiempo, y por lo menos yo cada vez necesito menos espejo, ¿eh? Y mi espejo es mi señora, ¿sí? Ella es lo que me dice: esa camisa no está bien, está arrugada, ponte el pelo así, ponte así. Así que casi que no necesito espejo, ¿no? Pero lo importante en nuestras vidas no es la apariencia, sino que es el interior, ¿sí? Y creo que esto tanto es para jóvenes como para mayores, ¿no? Que todos nosotros debemos analizar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Y no podemos de ninguna manera descuidar, ¿sí? Hermanos, si no hay una vida de la lectura de la palabra del Señor, si no hay una vida de oración, es imposible que nuestro interior sea renovado. Imposible, ¿sí? Es lo mismo que la comida que comemos para nuestro físico. Si no comemos, pues un día podemos estar sin comer, de ayuno, 2 días, pero la cosa es diferente. Hay una reacción en el organismo diferente cuando dejamos de comer. En el interior pasa exactamente lo mismo. Y el gran problema es que muchos cristianos no se dan cuenta, porque la cosa va tan poco a poco que cuando se dan cuenta ya no puede levantarse. ¿Por qué? Porque no hay una renovación en su interior. Le preguntaban a un presidente, un expresidente de Estados Unidos, y le preguntaron acerca de la situación del clima, ¿no? Que cada día hay más desastres en la naturaleza, y cuál era la idea de él, ¿no? Acerca de los días actuales. ¿Y por qué no hay una reacción? ¿Por qué no hay una reacción en la humanidad, ¿no? Para cambiar costumbres, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Y por qué hemos llegado a la situación que hemos llegado? Y él dijo algo y me llamó la atención. Es que hemos llegado a la situación que hemos llegado porque los cambios no han sido bruscos, han sido tan lentamente que ni siquiera nos dimos cuenta. Y ahora sí, nos damos cuenta. Pero aún ahora nos damos cuenta, pero no estamos dispuestos a pagar el precio a causa de nuestro egoísmo. Y nos olvidamos de las generaciones que vienen. Porque pensamos, mientras yo viva y esté bien, fabuloso. Los que vengan de atrás, que se arreglen, ¿sí?
Entonces, vemos que en la mentalidad del mundo, nuestra mentalidad, la influencia del enemigo en nuestras mentes, ¿sí? Y esa es la influencia de que realmente como si nosotros no pudiéramos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es como si la humanidad no pudiera cumplir el propósito de Dios, y entonces desvía la mente de los hombres y mujeres del propósito de Dios para hacer su propio propósito, que a la vez es el propósito del enemigo, que es la destrucción. ¿Sí? Entonces la Biblia nos dice esto, y Pablo nos exhorta, nos enseña, ¿sí?, de que tenemos que renovarnos, ¿sí?, día a día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo no sé lo que siente usted, pero a pesar de todas estas terribles situaciones que nos están pasando, a los que aman a Dios, no es que estas cosas nos van a beneficiar en una forma humana o en nuestros sentimientos, pero sí lo que nos lleva a los cristianos a entregarnos más al Señor, a confiar más en Dios. Hablaba con algunas personas que hace un tiempo atrás había hablado con ellos y se iban a comer el mundo, y uno de ellos es pues un artista, y él me decía algo, me decía: ahora, desde que pasó esto, lo que está pasando, esto en el mundo y lo que pasó en Barcelona, entre los compañeros del grupo hablamos y decimos: ¿quién sabe si mientras estamos tocando aquí, porque sus conciertos que hacen, lo mínimo son 10,000 personas, ¿sí? ¿Quién sabe mientras estamos tocando aquí si nos puede ocurrir algo semejante? ¿Sí? Hay un temor ya, empieza a haber ahí, ¿no? Entonces están tocando, se están cantando, pero hay una inquietud, ¿sí? Y yo les dije que esa inquietud realmente puede ser bien enfocada para que busquen a Dios, ¿sí? Entonces, creo que la gente se está dando cuenta que no hay seguridad, y hagan lo que hagan, no hay seguridad. Y la seguridad está en Dios, la seguridad está en el Señor. Por eso es un tiempo tan importante en que debemos compartir nuestra fe con aquellos que no conocen a Dios, ¿sí?, para que puedan conocer al Señor y vivir en el Señor. Así que entiendo que este es un tiempo muy especial para la iglesia del Señor, y que estas situaciones, aunque traen tristeza, traen dolor a nuestro corazón, pero que despertemos, porque hay algo que usted, si cree, bien, y si no cree, pues también bien. Jesús vendrá pronto a buscar a su iglesia. Y esto no depende si usted cree o si usted no cree. Esto está escrito y esto es así. Es así, ¿sí? Y todo lo que está pasando, hermanos, si usted analiza bien las Escrituras, si usted se empapa en las Escrituras, es un cumplimiento de la palabra del Señor. Y la iglesia tiene que estar preparada para estos tiempos, para hacer luz, para decir a la gente que hay esperanza en Jesús, que la salvación está en Jesús. Yo sé que fuimos cambiando muchas formas de expresar el Evangelio y la palabra del Señor, pero tenemos que volver a la fuente, que es la palabra de Dios, la Biblia. No es lo que yo siento, no es lo que yo veo, sino es lo que Dios dice, es lo que está en su palabra. Y yo sé que desde hace muchos años atrás, pues se hablaba acerca de la eternidad, se hablaba acerca del cielo, se hablaba acerca de muchas cosas del más allá, y se hablaba muy poco acerca de la vida aquí. Pero de hace unos años para acá, en la iglesia del Señor, nos hemos metido tanto y nos hemos ocupado tanto en la vida aquí,
¿sí? Entonces, aún hoy en día, cuando hablas con algún cristiano o con algunos cristianos y les hablas de la vida eterna y que tenemos que ser salvos y que hay que predicar el evangelio para que la gente sea salva, alguien me decía, sí, sí, está bien que la gente sea salva, pero que la gente aquí también viva bien, ¿sí? Ser salvos para vivir bien aquí. Y hasta cierto punto, Dios quiere que vivamos bien. Y el vivir bien es vivir en paz en nuestro corazón. Eso es lo principal, ¿no es cierto? Y luego Dios, Él provee para cada una de nuestras necesidades. Pero ¿qué quiere decir? Se empezó a desvalorizar un poco lo que es la eternidad. Y entonces estamos tan ocupados de las cosas aquí, ¿sí?, que nos olvidamos que vamos a tener que estar delante del trono de Dios. ¿Sí? Y no importa la edad que tengamos, porque algunos dicen, a mí todavía me falta mucho. Mire, yo me quedé sorprendido porque tantos amigos míos que hicimos la escuela primaria juntos, y cuando me empezaron a dar nombres de algunos que ya murieron hace años, ¿no? Y entonces yo pensaba y digo, bueno, es que la vida no nos pertenece, ¿sí? En cualquier momento se nos va, ¿sí? Entonces, nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma, tiene que estar en el Señor. Tenemos que estar preparados. Y creo que este es un tiempo que tenemos que orar en dos direcciones. La primera, para que la gente conozca a Jesús. Para que la gente sea salva de la condenación eterna. ¿Sí? No, hay muchos que no están de acuerdo en esto, ¿no? Y yo creo que estoy hablando en una iglesia que cree que hay condenación eterna, ¿no? ¿Sí? O no, y que hay salvación, ¿sí?, eterna, ¿sí? Entonces, la salvación, hay salvación eterna, y esto es lo que tenemos que decir a la gente. No hay estar encima de cada persona, sino presentarles el evangelio, y cada uno después tiene que ser responsable de su propia decisión, pero no perdamos la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. Somos responsables de eso. Entonces, la iglesia tenemos que orar en esa dirección, que es que la gente, las personas conozcan a Cristo y sean salvas, que tengan paz en sus corazones, que tengan vida eterna adentro de ellos mismos. Y la otra dirección es orar por la iglesia, para que la iglesia esté preparada para los tiempos que vienen. ¿Sí? Necesitamos estar fuertes en el Señor para nosotros y para aquellos que están sin esperanza. ¿Sí? Esta es una generación que todo el mundo está diciendo eso, que es una generación sin esperanza. ¿Qué quiere decir? Que es una generación, en la mentalidad de mucha gente, una generación sin futuro. Y es curioso cuando hablo con tantos jóvenes y ¿qué vas a hacer? Pues no lo sé cómo están las cosas, pues ni sé si vale la pena estudiar. ¿Cómo no vale la pena estudiar? Hay que estudiar, ¿no? Pero ¿cuántos han dejado de estudiar por pensar que no hay futuro? ¿Sí? Entonces empezamos a ver jóvenes ocupados en cosas donde les dicen que hay un futuro. E incluso les dicen que haciendo el mal hay un futuro eterno bueno para ellos. ¿Sí? Esto es una arma del enemigo. Y el enemigo nos quiere hacer creer que no podemos. Que el propósito de Dios no se puede cumplir en nosotros. Hermanos, esta es una mentira del diablo. ¿Sí? Quiero dejar esto bien claro en esta mañana. Tú y yo podemos tener y vivir en el propósito de Dios para nuestras vidas. El salmista David, él lo dijo: cúmplase en mí, oh Dios, tus propósitos o tu propósito. Y creo que la iglesia en este tiempo necesitamos esto. Así que la palabra dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya, gloria a Dios. Y luego en el capítulo 5
del versículo 1 en adelante, dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ser llenos del poder de Dios, ser llenos de la gloria de Dios, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Aleluya. Si tienes al Espíritu de Dios en tu vida, si tienes al Espíritu Santo en tu vida, es hora de creer a Dios y no al diablo. Amén. Así que tú puedes, yo puedo, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros cada día de nuestras vidas, y nosotros sabemos y lo experimentamos esta realidad. Ayer le decía algo a los jóvenes y le decía con respecto a la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Claro, hoy hablamos poco acerca de eso, pero yo les decía que cuando yo tenía 14 años, pues yo había escuchado tanto acerca de eso, del ser llenos del Espíritu Santo, que llegó un momento que yo digo, bueno, yo también lo quiero tener eso, porque no había tenido esa experiencia. Muchos me habían hablado, mis padres me habían enseñado, pero la experiencia personal no la tenía, ¿sí? Y busqué a Dios juntamente con mi grupo de amigos en la iglesia, y empezamos a hablar acerca del tema y a buscar a Dios, hasta que una noche en una vigilia los tres fuimos llenos del Espíritu Santo de una forma tremenda. Y a mí me pueden decir todo lo que quieran, esa experiencia quedó aquí y la tengo grabada en mi corazón para siempre. Y estaba diciendo esto porque necesitamos esto, esa marca del Espíritu en nuestro corazón, que en todo momento nos vamos a acordar de lo que el Señor hizo en nosotros. Dice, sigue diciendo la palabra, dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Que quiere decir que es bueno y debemos estar sanos y debemos estar arreglados y debemos cuidar nuestro cuerpo, que es el Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, perdón. Pero hermanos, ¿cuánta gente lo hace, lo dice y se preocupa por eso? Sí, es que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo y yo tengo que estar bien y no sé qué, no sé cuánto. Pero se olvidan que si eso es nada más que el cuerpo y no hay nada en el interior, pues no sirve para nada. ¿Sí? Así que necesitamos ser llenos. Nuestro corazón, nuestro espíritu tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Así que es bueno que cuidemos nuestro cuerpo, es bueno y debemos cuidar este templo del Espíritu Santo, pero no podemos descuidar lo que hay adentro, no solamente lo que es apariencia. Así que nuestro cuerpo, esto que es natural, muchas veces está casi ausente, pero la presencia del Señor cada vez tiene que ser mayor en nuestro corazón y en nuestras vidas. Amén. Así que dice, por tanto, procuramos también, o
ausentes o presentes, serle agradables. Es decir, esto es nuestra meta, hermanos. ¿Sí? Estemos como estemos, pero debemos agradar a Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí? Así que nuestra vida en Cristo es una vida y hay un propósito eterno, pero hay que vivir aquí en la tierra agradando al Señor, alabando al Señor, porque fuimos salvos para esto, fuimos creados para esto, para darle gloria y honra. Y que sepamos esto, que si no le damos gloria y honra al Señor con nuestras vidas, estamos en peligro, ¿sí? Y hasta el enemigo puede cegar tanto las mentes y los corazones, ¿no?, que algunos piensan que haciendo el mal, haciendo el daño, están agradando a Dios. Terrible. Así que hay más gente creyéndole al diablo que gente creyendo a Dios. Y la iglesia del Señor, o tenemos que creer a uno o a otro. Si Dios dice que nosotros podemos, si Dios dice que tiene un propósito para nuestras vidas, si Dios quiere bendecir nuestras vidas, debemos creer a Dios. Debemos confiar a Dios, aunque todo y todo el mundo diga lo contrario. Así que cada persona creyente que quiere experimentar el gozo de servir, ¿sí?, tiene que pasar por pruebas, tiene que pasar por luchas, ¿sí? Y creo que la mayoría sabemos lo que es esto. Pero ni las pruebas ni las luchas nos pueden quitar el gozo del Señor. Es el proceso. Por eso algunos a veces cuando se habla acerca del propósito de Dios, hay un engaño ahí que piensa que es nada más que para sufrir. No es así. Pero hay un proceso porque Dios obra en nuestro interior, en nuestro corazón. Dios renueva nuestra mente. Dios quiere hacer su obra en cada una de nuestras vidas. Y yo lo quiero, yo lo necesito. Así que el enemigo te dice a ti y a mí que no podemos alcanzar el propósito de Dios. No lo creas, tú puedes, si realmente quieres. ¿Sí? Estaba escuchando un presidente que no tengo ninguna afinidad, ni estoy ni en contra ni a favor de la política que hace, pero de un país. Yo estaba escuchando un discurso de él cuando dijo, hemos vivido un montón de años, dice, generaciones creyendo mentiras. Una de ellas es que no necesitábamos trabajar mucho porque nuestro país da de todo. Luego la otra mentira es que cuando ya no hay, parece que no hay recursos, es decir, no podemos, tenemos que vivir así. Y él dijo, eso es una mentira. Yo quiero decirles hoy que sí podemos, pero tenemos que trabajar. ¿Sí? Porque hubieron otros que dijeron que sí podían sin hacer nada y lo que hicieron fue arruinar una nación, arruinar un país. Quiero decirles, hermanos, que Dios y las promesas de Dios para nosotros podemos alcanzarlas en el nombre de Jesús, pero nuestras vidas tienen que estar consagradas al Señor. Amén. Así que vale la pena creer a Dios y rechazar todo lo que el enemigo trae a nuestra mente. Muchas veces el enemigo lo que trae es esto: no puedes, no vales, no sirves. No sé si a alguno de ustedes esto le ha pasado, ¿no? Pero a ver, tú no vales, tú no sirves, esto es para otros. No, hermanos,
somos el cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo. Como decía mi señor ayer, que a veces una persona puede decir, bueno, si me falta un dedo, no pasa nada, ¿no? Sí, y yo conozco personas que les falta este dedo más pequeño, que les ha faltado, que se les ha cortado, se quedaron sin el dedo, y muchos o casi la mayoría dicen, ¿qué falta me hace este dedo? ¿Sí? Y está comprobado científicamente, si te falta un dedo del pie, si se te corta un dedo del pie, hay una reacción ahí, ¿no? De cómo el cuerpo, el organismo sabe que le falta algo ahí, algo le hace falta. Hermanos, en el cuerpo del Señor, en la iglesia, todos somos necesarios. ¿Sí? El lugar que usted ocupa, el lugar que ocupo, todos somos necesarios. Así que no crea la mentira del diablo. Si bueno, pues yo hago, si puedo, si no puedo, porque yo ya no sirve para nada. Ese es un engaño del enemigo. ¿Sí? Porque hasta el último podemos ser instrumentos en las manos del Señor. Amén. Y lo que queremos y anhelamos, y yo deseo con todo mi corazón, es que la generación que viene detrás de nosotros pueda ser tocada por el Espíritu Santo. Pueda haber una revolución espiritual. ¿Sabe? Mi generación, o la generación quizás de los padres de algunos que están aquí, o de los abuelos de algunos que están aquí, es una generación casi olvidada por la nueva generación que está surgiendo ahí, ¿no? Nos servimos los viejos, bueno, toda una serie de cosas, y hasta a veces despreciada o menospreciada, y hasta a veces es una generación que somos odiados. Pero esto no es por la gente, es lo que el diablo siembra en las mentes, porque el diablo sabe que hay una generación que está ahí todavía, que tiene que pasar el testigo a la nueva generación, pero no cualquier testigo, sino un testigo de amor a Dios, de búsqueda a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de alabar a Dios, y el diablo no quiere eso. Entonces, ustedes son viejos, ustedes tienen una mentalidad antigua, ustedes no sirven. No, hermanos, más que nunca, la iglesia del Señor, todos los que aman a Dios y aman a su iglesia, debemos saber que Dios cuenta contigo y Dios cuenta conmigo. Amén. Así que si queremos bendecir a las generaciones futuras, tenemos que trabajar en esta dirección. Así que el Señor está trabajando en nuestras vidas, y aunque el mundo vea un futuro oscuro y sin esperanza, nosotros debemos anunciar que hay un futuro y hay una esperanza. Y el futuro es Jesús, y la esperanza está en Él. Amén. Así que Dios nos ayude, y sobre todo en este cambio que hay de generaciones, ¿no? O de generación. Hay una generación que se va y hay otra que se instala. Pero yo me doy cuenta que las generaciones antiguas o pasadas tenían más propósito que las generaciones de nuestros días. ¿Sí? Y si hay algún propósito en esta generación, y no estoy diciendo mal de la generación, sino del espíritu de esta generación, es un propósito egoísta. Que cada uno piense en sí mismo y se acabó. ¿Sí? Hablábamos ayer y decíamos, ¿no? Que yo he conocido médicos, gente que ha estudiado no para ganar mucho dinero, sino que han estudiado porque han sentido de hacer bien a la humanidad. ¿Sí? Hemos visto médicos con carreras que luego fueron al campo de las misiones. Cada vez se ve menos esto. Los misioneros, cada vez se ven menos misioneros. Hoy la juventud, que haya un deseo de las misiones. Eso se está perdiendo. Claro, el tipo de misiones que piensan es diferente, pero no es de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que es anunciar el reino de Dios y a Jesucristo como el Señor y el Salvador. ¿Sí? Así que necesitamos en este tiempo decir a la gente
que hay futuro, que la juventud tiene que tener un propósito, la iglesia tenemos que tener un propósito, y el propósito es de extender el reino de Dios. El propósito es de anunciar el reino de Dios. El propósito es de que Dios se mueve en nuestras vidas con libertad. El propósito es que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Así que mientras estamos en todo este proceso, que el Señor nos ayude para vivir el tiempo que tengamos que vivir. Amén. Y que podamos ser fieles a Dios. No hay cosa mejor que ser fieles a Dios. Así que Dios nos ayude a hacer su voluntad en medio de una generación que a lo mejor le importa poco la voluntad de Dios, pero tenemos que dejar estas semillas ahí plantadas en el corazón de la gente. Vemos propósitos que son despropósitos, ¿sí? Y yo cada vez que veo esos traspasos que hacen con los jugadores de fútbol, me acuerdo cuando yo era niño tenía que pagar para ir a la escuela de fútbol, y a veces para jugar al fútbol teníamos que pagar casi, ¿no? Ser socio por lo menos del club, si no, no podías jugar, eso como mínimo. Y que ahora se mueve una cantidad de dinero que dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo que vemos, lo que se está sembrando, este engaño del enemigo, es que la mayoría de nuestros niños hoy quieren ser como A o B, porque jugando ganan el dinero, pero no trabajando. Porque algunos dicen, no, trabajamos mucho. Mire, yo trabajaba y jugaba al fútbol, y sé lo que es una cosa y qué es la otra, ¿sí? Y está bien que digan que puede ser un trabajo, pero no ganar lo que ganan. Por lo menos es lo que yo veo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que se está sembrando en esta generación? Una cultura de todo lo fácil. Fácil, todo lo fácil, ¿sí? Pero quiero decirles, hermanos, que esto mismo es lo que está veniendo a la iglesia. La gente no ora, la gente no lee la palabra, pero hay una reunión especial donde te van a poner la mano y ahí vas a recibir todos los dones y todos los ministerios, y ahí todo el mundo va. No, ponme la mano, ponme la mano. Sí, yo le pondría la mano, pero de otra manera. Y se va a acordar toda la vida, ¿sí? ¿Sí? De la oración, ¿me entiende? Pero ¿cuántas veces nos hemos movido en eso? ¿Sí? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Pero este es el tiempo de que no falte aceite en nuestras lámparas. Amén, porque Jesús viene pronto. Vamos a leer unos versículos corriendo, pero que creo que es muy importante. Hechos capítulo 13, hay unos versículos que creo que nos demos cuenta de que en todas las edades, en todas generaciones, siempre ha habido hombres y mujeres que han querido hacer la voluntad de Dios y otros que no lo han deseado. Hechos capítulo 13 y versículo 22 dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién quiere servir a Dios así? A veces uno dice, yo quiero servirte, Señor, pero a mi manera. No, Señor. ¿Sí? Hace unos años atrás alguien se nos ofreció para venir a pastorear la iglesia juntamente con el pastor Miguel y conmigo, y hablaron conmigo, ¿no? El pastor Miguel quizás ni se ha enterado de esto, pero yo le dije, era un pastor de otro lado, y yo le dije, está bien, primero tienes que venir a la iglesia y ser un miembro de la iglesia, a menos que es un ministerio que la iglesia lo requiere, que lo traiga y todo lo demás, bien, ¿no? Dice, bueno, eso podría ser el caso, dice, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿Sí?
Y yo le dije, lo mismo que a mí. Y en aquel momento no cobraba ni 5. Aún ponía. ¿Sí? Entonces me dijo, bueno, voy a orar al Señor. ¿Sí? Pero se ve que Dios no la ha respondido. O la ha enviado a otro lado. ¿Sí? Todo el mundo tiene un interés, ¿no? Y luego la otra cosa es de hacer lo que les apetece. ¿Sí? Hermanos, aún los pastores cada vez más tenemos que sujetarnos al Señor. Porque hay corrientes tan fuertes, ¿sí?, que nos pueden arrastrar ideologías, teologías que no vienen de parte del Señor. Y yo lo puedo decir por experiencia, cuántas veces uno ha estado en peligro. ¿Sí? Y gracias a Dios por los santos, por la iglesia, cuando oran por sus pastores. Sí, y yo sé que muchas cosas uno no ha caído porque ha tenido la cobertura de la iglesia. Sí, y creo que es tan importante que usted sepa esto. Usted es una luz en medio de la iglesia. Usted es una cobertura para el ministerio de la iglesia. Así que Dios vio el corazón de David y dijo, ¿quién hará todo lo que yo quiero? Sin embargo, sabemos que David muchas veces se equivocó, muchas veces pecó, pero no ha habido un hombre con un corazón de arrepentimiento como lo tuvo David. Y él, cuando veía que pecaba, cuando caía, lo primero que hacía no era justificarse, ¿sí? Y este es el gran problema de nosotros en este tiempo, es que siempre los demás tienen la culpa porque caemos en pecado, ¿sí? Nadie tiene la culpa cuando caemos en pecado. La responsabilidad es nuestra. Y David así lo encontraba, y él decía, es mi responsabilidad. Así que fue un hombre que amó a Dios, quiso hacer la voluntad de Dios, y luego en el versículo 36 dice, y a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, no servir a la generación de acuerdo a la voluntad de uno, sino la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Así que creo que este es un tiempo que cada uno de nosotros debemos afirmarnos en el Señor y que esta generación sea una generación con propósito, porque la gloria del Señor, la gloria postrera, será mayor que la primera. Así que hay que levantarse en el nombre de Jesús, ¿sí? Y hay que decir, aquí estoy, soy parte de la iglesia del Señor, soy hijo de Dios, le pertenezco, mi vida, Dios cuenta conmigo, ¿sí? Y no importa lo que haya pasado, pero entregue su vida al Señor y reciba todo lo que Dios tiene y dé valor a lo que tenemos aquí, pero dé valor a lo eterno, la salvación. Leemos unos versículos rapidito. Salmo 51 y versículo 6. Habría mucho más para leer, pero quiero terminar, ya que después también tenemos que ir a buscar a los jóvenes allí a Tarragona. Salmo 51 y versículo 6 dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos, el único que nos da la sabiduría es Dios, ¿sí? Y Dios lo que ama real es esa verdad en el íntimo de nuestro corazón, no la falsedad, que a veces queremos aparentar que somos muy bonitos, muy buenos, y por dentro hay otra cosa. Pero cuando somos honestos, sinceros, íntegros, Dios nos bendice. Proverbios capítulo 20, y después usted, si quiere, en su casa, lee con más
tiempo todos estos versículos y pueden meditar. Proverbios capítulo 20 y versículo 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escuadriña lo más profundo del corazón. La misericordia y la verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, la belleza de los ancianos su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo. El castigo purifica el corazón. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 25 dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. Y el 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. El versículo 28 dice: así que también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. Marcos capítulo 7 y versículo 23 dice así: todas estas maldades que están escritas allí, Marcos capítulo 7 y versículo 27, capítulo 7 y versículo 23, leemos el 21, que dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. ¿Sí? Todo, absolutamente todo esto que vemos, que nos dice la palabra del Señor, esto sale del corazón. Por eso Dios limpia nuestro corazón y Dios quiere que cada día seamos más semejantes a Jesús. Amén. San Juan, termino con San Juan capítulo 14 y versículo, San Juan capítulo 14 y versículo 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Amén. Hermano, si tú tienes al Señor, tienes la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida, no puedes ignorar estas verdades de que nuestra vida tiene que estar en Cristo. No es lo que pensamos, no es lo que sentimos, sino que es lo que Dios quiere que seamos. Y yo no sé si esto le cuesta trabajo a usted o no. A mí me cuesta. Y vez tras vez uno tiene que ir a la cruz, y vez tras vez uno se tiene que arrepentir, ¿no? Pero nuestra carne no puede hacer lo que quiere con nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros es el vencedor. Así que si estás ahí y dices: no puedo, no, porque ya no sirvo, olvídalo eso. O dile al diablo: cállate, mentiroso. Yo soy de Dios. Dios cuenta conmigo. Y a Dios serviré.
Y si tú quieres servir a Dios, Dios está dispuesto a contar contigo en cada momento. Amén.